Bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y quiero que reconozcamos que el poder de un hábito está en que transforma lo ordinario en extraordinario. Lo que repites cada día literalmente define quién eres hoy y quién serás mañana. Y para poder crear un hábito, primero tenemos que entender cómo funciona nuestra mente, porque nuestro cerebro está diseñado para buscar eficiencia y ahorro de energía, lo que significa que prefiere siempre las rutinas. ¿Por qué? Porque cuando algo se convierte en una rutina, el cerebro ya no tiene que trabajar tanto para procesar lo que estamos haciendo. No tiene que pensar en los pasos, no tiene que analizar ni decidir cómo hacerlo. Simplemente actúa en automático. Podemos pensar en cualquier cosa que ya haces de manera rutinaria, como cepillarte los dientes, manejar a un lugar conocido o vestirte cada mañana, y no necesitas en esos momentos ya detenerte a pensar en cada paso que tienes que hacer, porque tu cerebro ya ha creado un camino eficiente para llegar a esos resultados, porque entonces esa es la clave del hábito. Una vez que tu cerebro ya reconoce una secuencia de acciones que ya es como muy familiar, ya deja de gastar energía en ello y entonces lo puede como automatizar. Y el cerebro siempre va a preferir este tipo de eficiencia, este tipo de rutinas, porque lo que quiere es gastar la menor cantidad de energía posible en nuevas actividades o en nuevas decisiones. Entonces, cuando algo es nuevo, el cerebro necesita enfocarse, necesita analizar, aprender, decidir. Por eso, cuando queremos iniciar un nuevo proyecto, abrir un negocio nuevo, publicar un escrito, publicar un libro, mudarnos, hacer una inversión, hacer algo que nos incomoda, empezar un nuevo proceso, el cerebro nos pone en alerta y hay resistencia. Por eso podemos sentir a veces que algo no es para nosotros, o podemos pensar, pues es que mejor lo hago después, porque es el cerebro tratando de prevenir tener que aprender cómo es que se hace todo eso nuevo que queremos hacer. Porque arriesgarnos a hacer algo nuevo siempre va a requerir enfoque, análisis, decisiones, evaluar, probar cosas sin saber cómo funciona, descubrir el camino. Y quiero que veamos cómo hacer algo nuevo desde un proyecto, una decisión o lo que sea, así como formar un nuevo hábito. Eso consume muchísima energía mental y cerebral. Pero cuando algo se convierte en un hábito, el cerebro ya no tiene que involucrarse tanto y eso le permite entonces ahorrar energía para otras cosas más importantes y otras cosas más urgentes. Por eso, cuanto más repetimos una acción, más fácil se vuelve a hacerla sin pensar. Y es por eso que formar un nuevo hábito, como el hábito de la escritura o el hábito de hacer journaling, puede parecer muy difícil al principio, porque tu cerebro está acostumbrado a su zona de confort, a lo que ya conoce. Y formar un nuevo hábito requiere entonces de esfuerzo consciente y de energía, mucha energía para poder crear esas nuevas conexiones neuronales. Pero una vez que logras ya ahora sí esa consistencia, el cerebro lo automatiza, ya es rutina, y es entonces cuando escribir cada día ya se convierte en un hábito, en algo supernatural, en algo que haces sin tener que esforzarte. Y entonces una práctica que ya es constante en nuestra vida, un hábito que ya forma parte de nosotros, es como si fuera un río en el que el agua siempre busca seguir su rumbo, un río que siempre busca la menor resistencia, como que simplemente el agua sigue el surco que ya está hecho. Cuando he tratado de crear un nuevo hábito y he fallado, no fue entonces falta de determinación. A todas las personas del mundo les toma energía cerebral construir un nuevo hábito. Significa entonces que no utilice las herramientas o estrategias correctas para facilitarle a mi cerebro el proceso de crear esos nuevos surcos, esas nuevas conexiones cerebrales para que pudiera conocer el camino y poder automatizar el proceso. Y entonces, para poder hacer mucho más sencillo y facilitar a nuestro cerebro el proceso de crear un nuevo hábito, y en este episodio el hábito de la escritura, hay diferentes técnicas. Estas 7 estrategias no se trata de que las hagas todas al mismo tiempo. Mientras escuchas este episodio, tú puedes ir detectando cuál quieres implementar y cuál va a ser como tu combinación de estrategias.
Y construir un hábito es como construir una casa, es ladrillo por ladrillo. No podemos esperar que la casa esté terminada en un día. No podemos comprar que alguien más haga el hábito por nosotros. No podemos comprar un hábito prefabricado como si pudiéramos comprar una casa prefabricada y que la instalen en nuestro terreno. Un hábito sí se construye paso por paso, como construir una casa, ladrillo por ladrillo. Y no podemos tener entonces una construcción de un día para otro. Es algo que tienes que hacer tú, paso a paso, y no hay atajos, pero sí hay estrategias. Y este episodio está diseñado para que implementes estas estrategias, para que tomes acción. Y por eso también diseñamos un PDF con los ejercicios prácticos de este episodio para que puedas implementar estas 7 estrategias, para que no solo se queden palabras o no solo se quede en inspiración, más bien que se trate de implementar esto en la vida real. Este PDF lo puedes descargar, es súper sencillo, es gratuito. El link está en la descripción de este episodio. Te recomiendo ir por este recurso de una vez y te recomiendo imprimirlo. Y entonces, la primera estrategia para crear el hábito de la escritura es empezar pequeño. Y James Clear lo explica muy bien en el libro Hábitos Atómicos y dice que no se trata de hacer algo enorme desde el principio, desde el día 1, sino de empezar con algo tan pequeño que sea como imposible fallar. Y es como cuando vas al gimnasio por primera vez, que obviamente no empiezas levantando pesas enormes o corriendo 50 kilómetros sin parar el día 1. No, al contrario, empiezas con algo mucho más manejable, con algo que sí puedes cargar, porque estás en el primer nivel y tal vez empiezas con unas pocas sentadillas o unos minutos corriendo o caminando o con 15 minutos de cardio y poco a poco, conforme tu cuerpo se va acostumbrando, vas aumentando la intensidad y la cantidad. Y esa es la clave, progresar poco a poco. Lo mismo pasa exactamente con la escritura y con escribir un journal. Yo escribo 2 páginas todos los días, pero para eso tuve que ir ampliando poco a poco lo que escribía. No empecé de la nada escribiendo 2 hojas, porque no puedes pretender escribir 2 o 3 páginas el primer día si nunca has tenido el hábito de la escritura. Entonces, esta estrategia se trata de empezar con una línea, solo una. Al día siguiente tal vez escribes 4 líneas, al día siguiente 5 líneas y poco a poco irás aumentando lo que escribes porque vas soltando tu mente, vas soltando tus pensamientos. Es como si fueras al gimnasio y fueras creciendo el músculo, vas soltando con la pluma cómo te sientes, vas soltando y desenredando tus ideas escribiendo paso a paso, pero eso no puede suceder el día 1 de la nada. Un día puede que escribas a lo mejor solo un par de frases. Lo importante es que pongas ese ladrillo todos los días sin fallar, porque no se trata de cuánto escribes, sino de la consistencia. Si un día escribes solo una línea, eso cuenta. Así que no te presiones por escribir mucho desde el principio. Como en el gimnasio, la clave es empezar pequeño y con el tiempo ir aumentando el esfuerzo, pero de manera más natural y de manera más sostenida. Y yo sé que muchas personas piensan que hacer solo 5 lagartijas o en nuestro caso escribir solo 5 líneas puede parecer como insuficiente o que no cuenta para nada porque es como, ay no, ¿para qué? Mejor no lo hago, mejor mañana que sí tenga las ganas, mañana sí lo hago bien, mañana sí lo hago completo. Pero aquí está el secreto y es que esas pequeñas acciones son mejores que no hacer nada porque se suman con el tiempo. James Clear en Hábitos Atómicos lo dice claramente, el progreso no viene de los grandes saltos, viene de la acumulación constante de pequeños pasos. Por eso hacer 5 lagartijas hoy puede no parecer mucho, pero si las haces todos los días habrás ya hecho 35 en una semana y más de 1800 en un año y eso es mejor que nada. Lo mismo ocurre con la escritura. 5 líneas hoy, 5 líneas mañana y al final del mes habrás escrito más de lo que te imaginabas. Y el problema es que muchas personas creen que si no pueden hacer algo grande desde el principio o desde el día 1, entonces es mejor no hacer nada. Pero ahí es donde fallamos. Pero ese es un recordatorio de que las pequeñas acciones no son mediocres, son los ladrillos que construyen la estructura de algo mucho más grande. Y ahí es donde está justo el compromiso diario. La segunda estrategia para formar este hábito de la escritura es definir de manera muy potente tu por qué. Simon Sinek en su libro Start with Why, empieza con el por qué, explica que
tener un propósito claro es lo que impulsa internamente nuestras acciones de manera más profunda, y que tener un porqué, una razón potente, ayuda a sostener un nuevo hábito a lo largo del tiempo. Porque cuando entiendes el porqué de lo que haces, cobra mucho más sentido. Y esto aplica perfectamente también para construir el nuevo hábito de la escritura y del journaling. Y si no lo tienes claro todavía, si no tienes claro aún por qué estás escribiendo o por qué quieres escribir, se vuelve entonces mucho más difícil esa práctica y se vuelve más difícil que se mantenga con el tiempo porque ni siquiera le vas a ver un objetivo. Y Simon Sinek dice en este libro: las personas no compran lo que haces, compran por qué lo haces. Y aunque eso es para marketing, lo mismo pasa contigo, lo mismo pasa con nosotros mismos o nosotras mismas. No se trata solo de sentarte a escribir, sino de entender qué te motiva a hacerlo y por qué lo estás haciendo. Si no le das un propósito a tu journal, es como empezar algo sin dirección. Y entonces quiero que nos tomemos un momento para preguntarnos, a ver, ¿qué me llamó la atención de tener un journal? ¿O qué es lo que realmente me impulsó a querer empezar a escribir? ¿Cuál fue como que esa espinita que tengo? O inicialmente, ¿cuál fue como esa chispa o esa curiosidad que siento de empezar a explorar tus pensamientos o de escribir? No tienes que inventar un propósito, eso ya lo tienes, eso ya ahí está. Por eso estás escuchando este episodio, porque ya hay algo que quieres explorar, ya hay algo que quieres descubrir o desbloquear o entender o hacer. Y a lo mejor fue la curiosidad, tal vez para mejorar tus ideas, o tal vez tu interés en mejorar tus estrategias de negocio, porque la escritura es de las mejores cosas que puedes hacer si estás en el mundo de las empresas, o en el mundo de los negocios o en los proyectos creativos. O tal vez es de tu interés reducir tu estrés diario o clarificar tus metas. O a lo mejor en tu caso es procesar tus emociones o procesar una situación o simplemente conocerte más, ser más vulnerable contigo misma, contigo mismo. O puede ser que simplemente quisieras ver qué pasaría si te das unos minutos para escribir cada día, para reflexionar cada día. Y sea lo que sea esa chispa inicial que te llevó a considerar el journaling o la escritura, ahí hay mucho poder para definir el por qué. Y quiero que la encuentres y la plasmes en tu journal, porque ese propósito va a ser lo que te impulse a mantener esta práctica en el largo plazo. Porque con esto, cada vez que te sientes a escribir, vas a tener muy claro que lo haces por una razón específica, algo que tú misma o tú mismo ya decidiste. Y cuando estás creando un nuevo hábito y te cuesta y no lo quieres hacer y lo quieres dejar para después, le recuerdas a tu cerebro el por qué lo tienes que hacer. Y ese pequeño sacrificio entonces ya vale la pena. Por ejemplo, tu por qué podría ser: quiero mejorar mis ideas de negocio, o quiero mejorar mis ventas, o tal vez quiero tener más claridad mental, o quiero tener más ideas, quiero tener menos estrés, quiero tener menos ansiedad para cumplir mis metas, o quiero reflexionar sobre mi vida, o tal vez mi porqué es: quiero replantear mis decisiones, o quiero conectar más con mis sueños, o quiero darle a mis sueños un espacio para que puedan crecer, o quiero agradecer y aclarar mi futuro, o quiero mejorar mi creatividad para este proyecto que quiero hacer o este proyecto que estoy haciendo. Y cada uno de estos porqués va a ser súper único, cada uno de estos porqués va a ser muy tuyo. Y cuando tengas muy claro por qué estás escribiendo, el journaling se convierte en algo mucho más que un simple hábito. Ahora sí se transforma en una herramienta para poder cumplir con tu objetivo, con ese porqué interno. Y hay dos personas que quiero que analicemos sus porqués en la práctica de la escritura y en la práctica del journaling. Y a ver, podemos tomar cientos de referencias históricas porque las personas más importantes de la historia practicaban journaling, como Leonardo da Vinci, Ana Frank, Churchill, Frida Kahlo. Y no nada más en la historia se practicaba el journaling, también en esta época está muy documentado como personas como Serena Williams, LeBron James, Tom Brady practican journaling y tienen un journal, y podemos ver también cómo entonces sus resultados en sus respectivos mundos y en sus respectivas industrias no es casualidad, es porque refinan y aclaran y reflexionan y procesan con un journal. Pero quiero analizar dos por
porqués de la escritura en específico, empezando por Taylor Swift. Y he estado conociendo sus canciones últimamente poco a poco, tengo guardadas un par y de hecho la conocí porque en mi novela que se publica en 2025, hay una escena especial y una de sus canciones me ayudó a describir y hacer esa escena de manera muy vívida y muy emocional y muy real. Por eso estos últimos meses he conocido más de sus canciones y escuchemos o no la música de Taylor Swift, es un caso de estudio muy potente, creativo y de negocios, porque realmente no podemos ignorar que es la única persona, es la única cantante que ha generado más de $1 billón. Por eso, independientemente de nuestros gustos musicales, aquí hay algo gigante que podemos aprender y detectar y analizar y estudiar de sus estrategias, de sus prácticas y de sus procesos para poder aplicar esos mismos principios. Y ella mencionó en una entrevista cómo la escritura, como el journaling, le ha ayudado a encontrar claridad en medio del caos emocional. Entonces, podemos imaginarnos a Taylor Swift con toda la fama que tiene y los millones de seguidores y los medios y la logística mundial de sus conciertos y cómo encuentra tranquilidad simplemente escribiendo en un journal. Y como ella misma dijo, y la voy a citar, podemos sentirnos abrumados por nuestras emociones porque son muchas, pero cuando pones la pluma en el papel, lo que realmente sientes es lo que sale en la página. Y me encantó eso porque es exactamente lo que pasa cuando empiezas a escribir de forma honesta y de manera vulnerable. Y lo que sea que tengas en la cabeza, en tus emociones, lo sacas en palabras. Y es un proceso brutalmente honesto y de ahí viene la claridad, porque el journaling no es algo que tengas que hacer bien o que tengas que hacer perfecto, no tienes que ser un escritor o escritora experta o experto para hacerlo, es simplemente un espacio donde puedes vaciar tus pensamientos y desenredar tus emociones y entender qué está pasando dentro de ti. De hecho, en uno de los lanzamientos que hizo Taylor Swift, me parece que de un álbum llamado Lover, publicó el disco y una de las ediciones especiales incluía un pequeño libro y cada página era una foto de diferentes hojas de su journal. Y algunas páginas eran a veces como simples oraciones muy cortas y hay páginas que eran súper reveladoras de cosas que escribió en momentos difíciles y mediáticos y otras páginas eran muy creativas. Y entonces al ver esas páginas de su journal podemos ver cómo surgen las ideas de sus letras y las ideas de sus estrategias y ahí podemos ver cómo obtiene claridad mental y cómo es procesar las emociones, porque no podemos asumir que de la nada un día se despierta y ella ya sabe todo lo que hay que hacer, o que es un robot y que procesa su vida como si fuera un proceso automático en su mente, o que procesa sus emociones de la nada, sin esfuerzo, sin reflexión, sin entender, sin esos minutos de escribir y sin esos minutos de desenredar su cabeza. Y si analizamos el porqué de Taylor Swift al escribir en su journal, es súper claro que lo hace para procesar sus emociones. Es como su manera de encontrar claridad en medio del caos de su vida pública y de crear estrategias, y lo más importante de su porqué también es generar ideas para sus letras. Y entonces escribir le permite desenredar todo lo que lleva adentro y entender lo que está sintiendo y transformar eso en algo súper valioso y en algo súper creativo. Y podemos ver en su journal que Taylor Swift no se enfocaba en ser perfecta o escribir algo extraordinario en el journal. Al contrario, podemos ver cómo escribe literalmente lo que piensa y lo hacía para desenredar ese caos emocional que todos llevamos dentro. Y eso se trata entonces de que escribas para aclarar tus pensamientos, no para ser perfecta, no para ser perfecto. Y la segunda persona y otra de las cientos de personas que me inspira el por qué escribía está también Alexander Hamilton. Y lo tengo muy fresco porque el fin de semana vi Hamilton, el musical, otra vez. Y es que sigo obsesionado con este musical y con la historia de Alexander Hamilton. Cada vez que lo veo termino demasiado inspirado, recargado, impresionado otra vez, porque para mí es como de las personas más intensas y el ejemplo súper claro de cómo es aspirar alto. Y empezó desde lo más bajo y creció para ser un héroe y para hacer historia.
De hecho, aquí en mi escritorio, justo enfrente de mí, tengo el programa de mano enmarcado de la ocasión que pude ver en vivo el musical en Nueva York, y justo lo tengo colocado junto a los libros que he publicado y los journals que hemos lanzado, porque me recuerdan que aspirar alto es trabajo duro y es exigirte más para obtener más y es hacer más para ser más. Y que es tomar acción para no desperdiciar nuestra oportunidad y es obsesionarte con tu potencial. Por eso me encanta tener este recordatorio visual todos los días enfrente de mí. Y a lo que voy con todo esto es que durante el musical, Alexander Hamilton y los otros personajes repiten casi en cada la obsesión que tenía Alexander Hamilton por escribir. Y para tener un poco de contexto, Hamilton salió de la nada, vivía en una isla en la época de 1700, no tenía papá, estaba en la pobreza y se convirtió en un académico. Después fue estratega en la independencia de Estados Unidos. Después se convirtió en la mano derecha y el confidente de George Washington. Después fue parte de quienes firmaron y redactaron la independencia. Tenía sus empresas, estaba obsesionado con escribir la Constitución muy bien hecha y fue el primer secretario del Tesoro y él inventó el sistema financiero que actualmente se sigue utilizando en Estados Unidos y que replicaron después los demás países. Él inventó el federalismo. Y literalmente salió de la nada y creció para convertirse en una leyenda. Y como le llaman en Estados Unidos, uno de los padres fundadores de esa nación y de un sistema entero. Y me inspira que todo salió de la escritura. Me inspira que hay una canción también en la que Hamilton dice I wrote my way out. Escribí mi camino de salida, porque literalmente usó la escritura para salir de la situación en la que estaba antes, para cambiar su destino. Escribir era su herramienta para abrirse el camino por el mundo. Y escribía desde sus ensayos políticos hasta las cartas personales que enviaba a Washington, hasta sus diarios y sus journals. Y cada palabra que escribía tenía un propósito, un porqué. Y cada línea que escribía era como si lo acercara a donde él quería estar y le daba claridad y encontraba su estrategia desenredando sus pensamientos. Escribía entonces para construir su futuro, porque muchos de sus escritos eran públicos, pero Hamilton no solo usó la escritura para expresar sus ideas, lo hizo para crear su realidad. Él escribió su manera de salir de la pobreza, de salir de la oscuridad en la que estaba, para salir de la insignificancia en la que estaba antes. Y en el musical repiten tantas veces que la escritura era su salida, su arma, su manera de prosperar, su manera de avanzar en un mundo que parecía que no tenía un lugar para él. Y está como esta frase de la canción que me inspira demasiado, que mencionaba, que es I wrote my way out, escribí mi propio camino de salida, porque al final del día la escritura también puede ser para ti tu manera de abrirte camino hacia tus metas, hacia tus sueños, hacia tus aspiraciones más altas. Y durante todo el musical, una y otra vez, los personajes se la pasan repitiendo, es que, a ver, ¿por qué escribes como si no hubiera un mañana? ¿Por qué escribes como si necesitaras sobrevivir? ¿Por qué escribes como si se te estuviera acabando el tiempo? Y es que Hamilton, como dicen en el musical, escribía como si su vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos lo hacía. Sí dependía de ello. Sabía que a través de sus palabras podía influir, podía convencer, podía liderar, podía encontrar claridad, podía entender qué hacer, podía entender qué seguía en su camino. Y esa es la enseñanza que nos deja, que escribir puede ser más que un hábito, puede ser una manera de conectarte con tu propósito, una manera de conectarte con tus emociones y de asegurarte de que tu historia sea contada. Y entonces eso se trata de preguntarnos por qué escribimos. Y escribe como si no hubiera mañana, escribe como si cada palabra que plasmas en cada hoja, en cada papel, fuera como el siguiente paso hacia tus siguientes metas, porque sí lo es. Por eso podemos decir que formar el hábito, cualquier hábito, es como sembrar semillas para el largo plazo. Y hablando específicamente de la escritura y escribir todos los días, practicar journaling, es como sembrar semillas para el largo plazo. Porque, ¿qué tal si tú volteas en 2 años más adelante y te das cuenta que mucho de lo que estás haciendo en ese futuro fue gracias a decisiones que tomaste haciendo journaling o gracias a ideas que descubriste escribiendo? O te das cuenta que pudiste actuar porque
pudiste trabajar en tus preocupaciones y pudiste trabajar en tus miedos escribiendo, o descubriste y viste oportunidades que antes no podías ver con tanto ruido mental. Y por eso ahorita no podemos tener una idea muy clara de todos los beneficios que vas a tener escribiendo o haciendo journaling, porque eso solo lo vamos a poder conectar y descubrir, y solamente lo vamos a poder saber mucho más adelante, cuando puedas en el futuro voltear a ver hacia atrás y que muchos años más adelante puedas abrir un journal y decir, wow, de aquí surgió todo esto. Gracias a esta pregunta, gracias a que este día me senté a escribir, hubo un cambio radical, hubo un cambio, hubo una decisión. Gracias a ese día hubo un plan personal. Gracias a que me senté ese día a escribir, hubo una realización, una nueva perspectiva. Y por eso yo no conozco a nadie que haya empezado a hacer journaling y lo haya abandonado, porque siempre son semillas para el largo plazo. De hecho, en el PDF que puedes descargar en el link que dejé en la descripción del episodio, la primera sección es para diseñar este por qué, con preguntas muy específicas, y también incluimos ideas que puedes tomar para crear este por qué de manera muy poderosa, para que sea muy único, muy real, que sea inspirador y que esté enfocado en tu largo plazo. La tercera estrategia para formar el hábito de la escritura es utilizar un tracker visual, un medidor de progreso. Y esto surgió porque en 2018, hace ya 6 años, me acuerdo perfecto de esto porque fue el día que empecé a escribir mi libro. También empecé a ir a clases de yoga ese mismo día, de Ashtanga Yoga. Y dio la casualidad que en el estudio estaban iniciando un reto de 21 días seguidos de yoga. Y me inscribí también al reto aparte de las clases. Normalmente daban clases 5 días a la semana, pero para el reto hasta los sábados y domingos iban a dar clases, porque el reto eran 21 días seguidos, incluyendo sábados y domingos. Y yo era nuevo, era mi primer día, y hacer Ashtanga Yoga es difícil. Cuando yo le digo a la gente que hago yoga, se imaginan que es como ir a estirarte y a meditar, pero cuando haces Ashtanga Yoga estás fortaleciendo también los músculos. Es el tipo de yoga más fuerte o más intenso. De hecho, cuando han ido conmigo personas que a veces convenzo de ir conmigo, salen todos sudados y salen impresionados del esfuerzo que requirió. Y entonces, esos primeros días, yo sentía en el reto que me estaba muriendo y que lo estaba dando todo, porque cada día era amanecer súper adolorido, como cuando vas al gimnasio y las primeras semanas te duele todo y que no puedes bajar ni la escalera. Así estaba yo en esos primeros días del reto. Y la maestra, la instructora de yoga, puso como un tablero, una hoja muy grande, un tracker visual en una de las ventanas del estudio. Era el tracker del avance de cada persona. Y entonces en esa hoja gigante estaban los nombres y los apellidos de las personas que iniciamos el reto y los 21 círculos de los 21 días. Y número 1, no iba a romper mi compromiso, porque cuando te comprometes no se trata solo de cumplir por cumplir. Estaba ahí cada día, aunque estuviera dolorido, agotado, y lo único que yo me decía en la cabeza era, a ver, no voy a parar, porque el compromiso no es algo que se siente fácil, es algo que se elige. Lo eliges cuando te levantas, aunque sientas que no puedes y que te está doliendo todo. Lo eliges cuando te duele todo el cuerpo, pero sigues. Lo eliges cuando nadie más te está viendo, porque sabes que cumplir contigo mismo, contigo misma es lo único que importa. Y cada círculo que llenaba en ese tablero o en ese tracker era mucho más que un día de yoga. Era un recordatorio, al menos para mí, de que cuando decido hacer algo, lo hago. De que si me propongo algo, ya no hay vuelta atrás. Es lo mismo con cualquier hábito que quieras construir. La escritura, el yoga o cualquier otra cosa que te acerque a ser la persona que quieres ser. El compromiso es lo que te sostiene cuando la motivación se acaba, porque podemos dar por hecho que se va a acabar, y cuando eso pase solo quedas tú y tu palabra. Y lo que pasó con este reto, y fue mi mayor descubrimiento, fue que me encantaba la sensación de ver el círculo con mi nombre y rellenarlo cada día que sí cumplía el reto.
Porque nuestro cerebro responde a los premios, eso es un hecho científico, responde a las recompensas y a veces no se trata de grandes logros o de recompensas gigantescas, monumentales, sino de esas pequeñas victorias o esos pequeños premios que acumuladas hacen como que toda la diferencia. Y para mí, ver ese círculo lleno me hacía sentir que estaba cumpliendo y eso, aunque parezca pequeño, realmente sí me impulsaba. Entonces, puedes encontrar algo que te haga sentir bien mientras creas un hábito, como en este caso, ver tu progreso reflejado en un papel, rellenar un círculo en una hoja y celebrar esos pequeños pasos y usar esta técnica a tu favor. Y es como darle a tu cerebro esa recompensa que necesita de manera visual para mantenerse en el camino. Porque cada vez que tu cerebro recibe como que ese premio de tachar el círculo, refuerzas el hábito y refuerza como la inercia de que no puedes romper lo que ya llevas circulado, lo que ya llevas de progreso. Y cuando el hábito se refuerza, llega entonces el progreso. Y es que es súper interesante cómo funciona nuestro cerebro con los hábitos. Y un buen ejemplo es lo que pasó hace muchísimos años con la industria de la pasta de dientes. Porque al principio las ventas eran súper bajas porque la gente no sentía como que una razón suficiente para lavarse los dientes de manera constante. No había como que una razón lógica en ese entonces para lavarte los dientes 3 veces al día. Y esto fue hace muchas décadas. No había todavía como que esa sensación de satisfacción. Entonces no había ventas. Todavía la pasta no era como que una gran cosa que se vendiera. Pero todo cambió cuando los expertos en marketing descubrieron que al agregarle el sabor a menta a la pasta, porque esto no existía antes, al agregarle el sabor a menta, la experiencia de lavarse los dientes se transformó por completo y se transformó para siempre, porque la gente ya no solo sentía que estaban limpiando sus dientes, porque al parecer eso no les importaba tanto. Ahora, con este sabor a menta, obtenían al final de lavarse los dientes esa sensación refrescante, como que picante al terminar de lavarte los dientes, y era como que la señal del cerebro que todo el mundo adoptó como un premio. Y esa sensación de frescura que ahora todos asociamos con el cuidado dental y que ahora todos asociamos con lavarse los dientes fue lo que hizo que lavarse los dientes se convirtiera por fin en un hábito masivo y un hábito mundial. Porque internamente no es que todos pensemos, ay, qué bien, me lavé los dientes hoy. Realmente lo hacemos por esa sensación de frescura, porque nuestro cerebro la busca como una recompensa, como una satisfacción súper fresca que te hace sentir bien y te da paz, como si ya hubieras cumplido. Y entonces, ¿cómo aplicamos este descubrimiento al hábito de la escritura? ¿Qué tipo de premio o qué tipo de señal puedes darte a ti misma o a ti mismo para que escribir se convierta en algo que también esperes con muchas ganas? Y puede ser algo simple como la satisfacción de ver una página llena al final del día, o usar tu journal favorito, o tener una bebida especial que a partir de ahora solo te preparas si escribes, o como a mí me funciona, tener mi tracker de escritura, mis círculos en los que voy rellenando los días que cumplo, los días que escribo. Y por eso en mis historias de Instagram siempre estoy tomando una foto cada mañana rellenando el círculo de que sí escribí en mi journal, de que cumplí y que le di check a ese día. De hecho, esto solo lo iba a hacer por 30 días, pero cuando se me acabó el tracker y lo completé, pasaron varios días y me di cuenta que extrañaba esa sensación. Aunque sí hacía journaling, literalmente extrañaba rellenar el círculo. Y fue como, bueno, si esto me funciona, lo voy a usar a mi favor. E imprimí otro tracker más. El punto es encontrar tu propia versión de ese premio en la escritura y dejar que esa sensación te haga buscar escribir todos los días. Una señal que tu cerebro asocie con esa sensación como de frescura, como en el caso de la pasta, o como un logro. Algo que te haga sentir bien cuando terminas. Igual que llenar ese círculo en el tracker. O igual que sentir el aliento fresco después de lavarte los dientes. De hecho, mientras cumplía ese reto de yoga de 21 días y la maestra rellenaba esos checks de cumplimiento, tomé el mismo concepto y como en ese entonces, en 2018, estaba empezando a escribir mi primer libro, tomé ese mismo concepto y de ahí nació algo mucho más grande, porque de ahí nació mi sistema de medir cada día las palabras que escribía para la escritura de mi libro. Y fue como 2 beneficios en uno, el haber descubierto el poder tan grande de tener un medidor de progreso, porque algo que empezó siendo un tracker para la asistencia a las clases
clases del reto de yoga y que ahora utilizo el tracker para cumplir con la escritura de mi journal, se convirtió también en el principio y en el sistema que utilizo para escribir mis libros. Y si no fuera por eso, no hubiera escrito ni publicado ninguno de mis 3 libros. En el PDF que puedes descargar en la descripción del episodio, hay un tracker visual que puedes empezar a utilizar para formar y crear este hábito de la escritura. Por eso te recomiendo imprimirlo, porque tener un tracker y un medidor visual para medir tu progreso no es solo una manera de seguir lo que haces, es un sistema que le da consistencia al hábito o a la meta que quieres lograr. Y ver tu avance de manera tangible, de manera visual, le da una señal muy clara, muy visual a tu cerebro de que estás logrando algo y de que cada día cuenta. Y eso es clave para mantenerte en el tiempo, especialmente cuando las ganas y la energía se agotan. Porque un tracker refuerza tu compromiso diario. Cada vez que ves ese círculo o ese cuadrado y ese check marcado, te recuerdas a ti misma y a ti mismo que estás avanzando, aunque sea un pequeño paso. Y aquí es donde muchas personas fallan, en creer que no hay impacto en las acciones diarias, y es todo lo contrario. Porque cuando ves tu tracker completo, con todos los checks, es donde te das cuenta de que esas pequeñas acciones son las que en realidad construyeron eso grande que lograste y ese impacto gigantesco. La cuarta estrategia para implementar un nuevo hábito, y es muy efectiva, es vincularlo a hábitos que ya tienes establecidos. Y aquí podemos imaginarnos que los hábitos que ya forman parte de tu vida son como un tren que ya está en marcha, un tren que ya va siempre avanzando por las vías, y esos vagones de tu tren siempre están avanzando porque ya son tus hábitos. Puede ser, por ejemplo, el café de tu mañana, la rutina de hacer ejercicio, la hora a la que te despiertas todos los días, la manera en la que organizas tu día, o algo tan simple como revisar tus correos, o cualquier cosa que ya sea un hábito en tu vida porque ya tienes hábitos. Esos son los hábitos que ya están bien anclados, los hábitos que ya tienes muy marcados. Esta estrategia es conectar el nuevo hábito, en este caso el nuevo hábito de la escritura, a uno de esos vagones ya existentes. Entonces piensa en el journaling como un nuevo vagón, por ejemplo de color amarillo, que vamos a enganchar a esos hábitos, a los vagones verdes, que ya son muchos, que ya forman parte de tu tren de tu vida, y entonces al hacerlo le damos al nuevo hábito el impulso y la velocidad y la dirección de los hábitos ya existentes, en lugar de tener que empujar ese vagón amarillo nuevo desde cero, como si fuera por sí solo. Estamos aprovechando, enganchándolo al tren que ya está avanzando. Y a ver, ¿cómo suena esto en la práctica? Supongamos primero que ya tienes a lo mejor el hábito de hacer ejercicio y ya lo haces todos los días sin falta. Entonces decides que 20 minutos antes de tu ejercicio o justo después de terminar de hacer ejercicio vas a sentarte a escribir. Y así el hábito de la escritura se une a una rutina que ya es parte de tu vida. Y entonces es más difícil olvidarlo, es más difícil procrastinarlo porque ya está pegado a algo que ya haces de manera automática. Esto se conoce en la ciencia como apilar hábitos y es una de las maneras más efectivas de asegurar que tienes consistencia. Si ya tienes, por ejemplo, el hábito de tomar café todas las mañanas, pues entonces ahora conéctalo con un momento de journaling. O, por ejemplo, ¿cuál es tu rutina de ir al trabajo todos los días? A lo mejor al llegar a la oficina siempre revisas tus correos. Entonces pega a esa práctica dedicar unos minutos a escribir después de revisar tus correos o antes. Si siempre sales a caminar, haz que al volver te tomes siempre unos minutos para vaciar tus pensamientos en tu journal después de haber caminado. La clave aquí es aprovechar la inercia de los hábitos ya existentes, porque si intentas incorporar un nuevo hábito sin conectarlo a algo que ya haces, es mucho más fácil que lo olvides, es mucho más fácil que lo dejes de lado, pero al unirlo a un hábito fuerte, el nuevo hábito se refuerza por la misma estructura neuronal, por las mismas conexiones neuronales que ya están construidas. Entonces aprovecha ese impulso para que la escritura se convierta en parte de tu vida de manera más fluida y de manera mucho más natural y orgánica. La quinta estrategia es facilitar el ambiente para crear ese hábito. Y facilitar que puedas llevar a cabo un hábito significa que tú preparas las condiciones necesarias para que ese hábito se haga inevitable. Es facilitar que lo vas a cumplir. ¿Y qué quiere decir esto en el caso de la escritura?
Pues es crear un ambiente que literalmente te invite o te promueva a escribir, que haga que sentarte a hacer journaling sea lo más natural y lo más sencillo y lo más inspirador para ti. Porque no puedes esperar que tu escritura fluya si estás, por ejemplo, en un lugar lleno de distracciones, o si hay demasiado ruido, o el ruido está muy fuerte, o hay mucho caos. Si quieres que el journaling se convierta en parte de tu vida, empieza por crear también el espacio adecuado. Encuentra, por ejemplo, el momento más tranquilo de tu día, no el más caótico, no cuando estás rodeado de demasiado ruido. También escoge como un lugar que te inspire, que a lo mejor es tu escritorio o una sala súper a gusto o súper cozy, o en tu cama, o en un lugar que sabes que es para ti tranquilo, que te transmita calma. Esto también se trata, por ejemplo, de poner una playlist con música sin letra para que no te distraiga. Yo uso mucho soundtracks de películas porque es música que como que me levanta internamente, pero no me distrae. Y aquí otro hack como parte de esta estrategia es preparar tu set de escritura una noche antes o un día antes. Esto no es solo como un detalle random, es una estrategia que marca la diferencia. Antes de dormir, deja tu journal ya abierto en la página donde vas a escribir, coloca la pluma a la vista y si puedes, elige una pregunta o un prompt que quieras explorar escribiendo al día siguiente, o escoge desde una noche antes el tema del cual quieres escribir. Porque esto es como igual a cuando preparas tu ropa para ir al gimnasio la noche anterior, que al tener todo listo reduces como que la fricción y te vas preparando mentalmente, vas preparando tu mente para que sepa lo que vas a hacer y que sepa que sí lo vas a cumplir sí o sí porque ya tienes todo preparado. La ciencia confirma esto, que cuando preparas esto antes es mucho más probable que lo cumplas al día siguiente. Y así como tener tu ropa lista para hacer ejercicio desde un día antes, esa sensación de tener curiosidad por lo que vas a explorar al día siguiente en tu journal como que hace que te despiertes y te levantes con una emoción diferente. Porque ya no es como una tarea pendiente en tu mente, ya es como algo que quieres hacer porque te da curiosidad y te vas a dormir pensando, ok, ya quiero que sea mañana para responder esa pregunta, para resolver ese problema o para escribir sobre eso en mi journal. Ya quiero que sea mañana para escribir y ya quiero que sea mañana para usar esto que ya dejé preparado. Y esos pequeños detalles te facilitan el camino, así eliminas barreras. La sexta estrategia para formar el hábito de la escritura es la estrategia de under promise y over deliver, que es prometer poco y dar más de lo que te propusiste. Y esto significa que en lugar de ponerte una meta enorme como, a ver, voy a escribir 5 páginas de journaling hoy, te propones algo mucho más pequeño como, a ver, voy a escribir solo un párrafo. O voy a escribir solo 2 minutos. Y este es el concepto de under promise. Te prometes algo súper pequeño, algo tan simple como que es casi imposible fallar, casi imposible no cumplir, porque dices algo así como que, ay, claro que puedo escribir solo 1 minuto. Puedes escribir solo una oración. Claro que puedes escribir un solo párrafo. Y eso le quita a tu cerebro y le quita a tu mente la presión. Y la ciencia ha comprobado que una vez que empiezas con esto en mente, esto de solo voy a escribir a ver qué sale por 1 minuto, te quitas la resistencia de empezar y es mucho más probable que, como ya empezaste, escribas mucho más que ese párrafo inicial o mucho más que ese minuto que te habías propuesto. Por eso te prometes algo muy pequeño y después actúas sobrepasando esas expectativas. Es como engañar al cerebro y que no se estrese por tener que pasar 15 minutos escribiendo. Esto lo hacía yo cuando hace 5 años, cuando me daba cuenta que empezaba en mi mente con excusas o empezaba a querer postergar escribir en mi journal, y entonces ponía en mi celular una alarma de 1 minuto y me decía a mí mismo, ok, solo voy a escribir ya ahorita 1 minuto mientras suene la alarma. Entonces prendía la alarma y eso me hacía entrar como que en mentalidad de, ok, ya, escribe, te queda 1 minuto, rápido.
sonaba la alarma y era como, ok, pero ya empecé, entonces voy a seguir. Y esto es como una estrategia para hacernos empezar. Porque cuando tu objetivo es pequeño, muy pequeño y muy alcanzable, eliminamos esa resistencia que aparece en la mente cuando vemos que una meta es súper grande o abrumadora. O como que, ay, tengo que pasar 20 minutos escribiendo. Y esto tiene otro beneficio, porque al escribir más de ese minuto, estás sobrecumpliendo, estás superando lo que te propusiste, estás entregando más de lo que te habías propuesto originalmente, y eso genera también una satisfacción interna que refuerza la construcción de hábito. Por eso es como que un ganar-ganar. Es como otro premio y es una pequeña victoria para el cerebro, y eso aumenta el compromiso y va a querer el mismo premio el día siguiente. Y la séptima estrategia se trata de crear un protocolo para las contingencias. Un protocolo para cuando no quieres escribir o de verdad no puedes escribir. Y para esto hay un experimento que hizo Starbucks con sus baristas, que así le llama a sus empleados. Y está súper interesante porque Starbucks hace muchos años descubrió que sus empleados, sus baristas, se estresaban y tenían altos niveles de estrés y no sabían cómo reaccionar cuando había clientes conflictivos o clientes malhumorados o clientes que reclamaban y eran como reclamos explosivos. Y eso afectaba la experiencia de los otros clientes y generaba altos niveles de estrés en los baristas, en los empleados, y altos niveles de estrés y ansiedad entre el equipo porque no sabían cómo reaccionar. Entonces, lo que hizo Starbucks fue crear un plan de contingencia, un protocolo para que los baristas supieran exactamente qué hacer y qué decir en esas situaciones difíciles. Y no solo crearon un manual con instrucciones, sino que lo practicaron y lo ensayaron. Los baristas ensayaban estas situaciones en sus entrenamientos y los resultados fueron muy reveladores, porque después de esto la satisfacción de los clientes aumentó y las quejas disminuyeron y los niveles de estrés de los baristas se redujeron de manera muy significativa, porque ya no estaban improvisando ni reaccionando impulsivamente cuando algo salía mal. Ya no tenían que estar estresados pensando cómo actuar o cómo resolver en una situación con un cliente que estaba reclamando súper malhumorado. Ya tenían un plan súper claro para cualquier caso. Y entonces esto exactamente pasa de la misma manera cuando intentamos formar un nuevo hábito. Inevitablemente, queramos o no, vamos a enfrentar nuestras propias contingencias, como nuestros propios clientes enojados, porque va a haber días en los que no vas a querer escribir. Va a haber días en los que te vas a sentir súper cansada, súper cansado, sin tiempo, sin inspiración, sin ganas. Y si no tienes un plan para esas contingencias, es súper fácil rendirse o dejarlo para después, y ahí se rompe la formación del hábito. Entonces, igual que Starbucks entrenó a sus baristas, nosotros podemos entrenarnos para tener un plan de contingencia para los días difíciles, para los días que tenemos que asumir que sí van a suceder, que van a ser malos. Y la clave de esto es anticipar los obstáculos y definir cómo vas a actuar cuando esos días aparezcan o esos días lleguen. Por ejemplo, la contingencia, hoy no tengo tiempo para escribir. Ok, cuando aparezca esa frase, entonces mi protocolo va a ser, ok, escribe 5 minutos, porque todos tenemos 5 minutos, incluso en los días más ocupados. Otra contingencia, ay, es que hoy estoy demasiado cansado como para escribir. Ok, protocolo, escribe porque estás cansada o cansado. E imagínate a tu futuro yo dándote consejos en tu escritura, y eso te puede ayudar a disipar el cansancio y a liberar energía. Otra contingencia es que hoy no sé qué escribir. Ok, el protocolo, entonces cuando no sepa qué escribir, voy a tener lista una lista de preguntas o una lista de journal prompts. Otra contingencia, si se te viene a la mente cosas como, ay no, es que yo no soy creativa, yo no soy creativo, yo no soy escritor o escritora. Ok, ¿cuál es el protocolo? Recordar que nadie va a leer lo que escribas, que nadie lo va a juzgar, que no se trata de hacerlo bien o mal y que no tiene que sonar bien para nadie. Y también imagina que todo lo que escribas lo vas a quemar. Eso a veces te ayuda a darte la libertad de querer escribir lo que tú quieras y dejar que las palabras fluyan sin miedo. Porque esos momentos en los que te dices, ay, es que hoy no puedo, hoy no tengo tiempo, hoy no quiero escribir, son exactamente los momentos en los que más necesitas escribir.
seguir. Y si tienes un plan, un protocolo ya definido para cada excusa o para cada contingencia, va a ser mucho más fácil seguir avanzando. Igual que los baristas de Starbucks supieron cómo manejar a los clientes difíciles, esto te puede servir para definir desde antes cómo vas a actuar ante esos días difíciles que no quieras practicar ese hábito. Y el hábito no se trata de hacer las cosas perfectas todos los días, sino de saber cómo actuar cuando las cosas no salen según lo planeado. Y tener este protocolo para tus propias contingencias es la clave para ser consistentes y sobre todo para ser más inteligente con tu energía, porque el verdadero éxito no está en evitar los obstáculos, sino en más bien estar preparada y preparado para ellos. Otra cosa súper interesante que empecé a notar cada vez que construyo un nuevo hábito en mi vida es que al mejorar un hábito, otros empiezan a mejorar también sin darme cuenta. Por ejemplo, cuando empecé a ir a esas clases de yoga y al reto, me di cuenta que mi alimentación también mejoraba casi como automáticamente. Porque cuando empecé a hacer ejercicio y a hacer yoga, pensaba cosas como, a ver, pues es que si ya estoy haciendo ejercicio, pues quiero sacarle más provecho, así que voy a comer mejor. Porque, ¿qué sentido tendría hacer yoga si voy a comer pésimo? Empecé a tomar jugos verdes, dejé los refrescos y la coca, empecé a tomar mucho más vegetales y lo mismo me pasa cuando voy al gimnasio. Lo que se me antoja cambia y me inclino mucho más en automático por alimentos que sé que van a potenciar mi esfuerzo en el gimnasio, no que lo van a deteriorar. Entonces, en lugar de elegir algo que me haga sentir lo contrario, como súper pesado o con poca energía, elijo algo que me haga sentir todavía con más energía y que sé que va a tener un beneficio en mi cuerpo. Y lo mismo ocurre con la escritura. Cuando empecé a escribir de manera consistente, me di cuenta de que mi claridad mental mejoraba y eso impactaba también otras cosas. Impactaba directamente en mi capacidad para tomar mejores decisiones, para tener mejores ideas, para tener más elocuencia, para tener más creatividad. Y no solo me ayudaba a vaciar mi mente, sino que también me impulsaba a organizar mejor mis días y a ser más productivo, como si un hábito estuviera empujando también a otros a mejorar. Y estuve investigando eso y descubrí que no era casualidad. La ciencia respalda esto y se llama el efecto halo de los hábitos, como el efecto dominó, que básicamente cuando mejoras un área de tu vida, tu cerebro empieza a buscar coherencia en otras áreas también. Es como si tu cerebro dijera, a ver, pues es que si ya estamos mejorando aquí, ¿por qué no mejorar allá también? Y este efecto sucede porque los hábitos están interconectados como en el tren. Cuando introduces un nuevo hábito, especialmente un hábito positivo como el ejercicio o la escritura o el journaling, creas una cadena de comportamientos que se van como reforzando mutuamente. Por ejemplo, cuando empiezas a escribir todos los días, tu mente se aclara, lo que te lleva a tomar mejores decisiones en tu trabajo, lo que a su vez se puede mejorar en tu productividad o en tus estrategias e ideas en tu empresa o en tu proyecto creativo. Y así un solo hábito empieza a impactar en muchas áreas de tu vida. Por eso el efecto halo, el efecto dominó, porque nuestro cerebro está diseñado para buscar consistencia. Entonces, cuando te enfoques en crear un hábito, no pienses que solo estás trabajando en un área de tu vida, porque estás abriendo la puerta para que otras áreas también se beneficien. Y lo mejor de esto es que una vez que lo notas, puedes empezar a usarlo a tu favor. Porque al final se trata de que tu escritura, tu journal, se convierta en ese espacio seguro donde puedas ser completamente honesta y honesto contigo mismo y contigo misma. Como decía el escritor de Narnia, C.S. Lewis, escribimos para entender nuestros pensamientos y para entendernos a nosotros mismos. Y hay una frase que a mí me encanta, que es: si aprendemos a leer libros, seremos inteligentes, pero si aprendemos a leernos a nosotros mismos o a nosotras mismas, seremos imparables. Y eso es lo que verdaderamente te lleva a crecer, a tomar el control. Y todo comienza por entender tus pensamientos y entender tus emociones. Porque no es solo escribir para escribir lo que pasó en tu día, sino para explorar las posibilidades que tienes por delante, para expandir tu curiosidad, para procesar. Cuando te sientes abrumado o abrumado, ese journal es como tu refugio. Una página en blanco es como tu oportunidad perfecta para preguntarte qué te está molestando y qué puedes hacer al respecto. Es tu lugar para procesar,
para reajustar, para trazar un plan cuando no sabes ni por dónde empezar. Cuando sientes frustración, enojo o un vacío, tu journal o una página en blanco está ahí para que la uses como una especie de espejo que te permita entender qué es lo que tienes que trabajar, a qué debes prestarle atención y sobre todo en qué puedes actuar. Y no solo es para cuando las cosas van mal, también es tu espacio para descubrir las ideas que te emocionan, para plasmar los momentos en los que te sientes con mucha energía o con esa chispa creativa, o cuando te sientes agradecida o agradecido por lo que tienes, cuando sientes esa determinación para ir por más y cuando descubres nuevas ideas y nuevas estrategias para ver nuevos negocios, nuevas respuestas, nuevas mejoras, porque escribir es un lugar para entenderte, para cuestionarte y sobre todo para expandirte, para avanzar, crecer y para ser intensa, para ser intenso y para ser imparable. Y si has visto mis historias en Instagram, este año diseñé desde cero mis propios journals y cada journal tiene un color diferente y no nada más un color, cada journal tiene un concepto, un porqué. Tiene diseños e interiores diferentes. El primer journal que lanzamos fue icónico, se llamaba Nuevos Comienzos. El segundo journal fue Infinitas Posibilidades. Estos journals ya están agotados porque son de colección. Literalmente, después de tantos años haciendo journaling, fabricamos los journals perfectos con la cubierta perfecta, la textura de las hojas es perfecta y ahora llevo meses diseñando el siguiente journal. Y también es otro color, otro concepto, otro por qué, otro mensaje para que puedas escribir en sus páginas con toda esta intención e inspiración de este nuevo journal, para que conectes con ese por qué. Y estoy súper emocionado porque ya estamos a días de este nuevo lanzamiento. Hace meses terminamos el diseño, ya vimos la prueba de color, ya se está imprimiendo, ya viene en camino para hacer este lanzamiento que también es de colección. Estamos fabricando una cantidad limitada de journals y si quieres conocer este nuevo diseño, se revela el día de lanzamiento. Si quieres conocer el concepto, si quieres ver el journal antes que cualquier otra persona, voy a dejarte el link en la descripción del episodio para que puedas sumarte y que puedas sumarte a la lista de espera y tener prioridad para obtener uno de estos journals de edición limitada. Y no tienes que preocuparte, cuando adquieres uno de mis journals te incluye un programa intensivo para sacarle el mejor provecho, para poderte guiar y enseñar cómo hacer journaling. Y sé que cuando lo veas por primera vez vas a entender por qué estoy tan emocionado de poder enviártelo, sobre todo si conectas con este nuevo porqué de este journal, con este nuevo concepto, para que pongas en práctica todo lo que hablamos en este episodio y que puedas crear de tu escritura un buen hábito y un journal lleno de significado. Así que te dejo el link en la descripción del episodio y con eso me despido. Muchas gracias por ser parte de Algo Más Que Contarte podcast. Si este episodio te gustó y te dio realizaciones, cuéntame por mensaje, cuéntame tu experiencia utilizando el recurso en PDF que te dejé para descargar e implementar de manera práctica estas estrategias para crear tu hábito de escritura. Les mando un enorme abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más Que Contarte podcast.